La justicia y concordia. El hombre como criatura racional y libre para que pueda asumirla, su especie se desarrolla socialmente como una inclinación básica y primera. Esto lo dice de Santo Tomás en la cuestión 90, artículo 1, 91, artículo 2 y 94, artículo 2 también. Es decir, la realización con otros hombres. El hombre no es solo un animal gregario, sino esencialmente social, y para ello, como bien lo vio Aristóteles, está dotado de palabra, del logos, que le permite conocer y comunicar lo conocido, tener el solo el sentido del bien y del mal, lo justo y lo injusto, etc. Una cita de Aristóteles. Tomás de Aquino dirá una inclinación al bien correspondiente a su naturaleza racional. Cuestión 94, artículo segundo. Realizar su fin comunitario es según su naturaleza racional, ya sea en el plano personal, conyugal, familiar, político, el Estado. Con estas dos posibilidades de conocer y comunicarse, puede llegar incluso a la unión y a la comunicación de las personas de una sociedad civilizada, el receptor y donante de los otros. De este conocimiento y de su comunicación se sigue una unión conforme al amor-afecto y a una unión real por la presencia del amigo, tal como lo vislumbró el Aquinate. Cuestión 28, artículo primero. Porque si bien el bien común porque el bien común también es el bien del otro, es el bien de mi conciudadano. La persona no vive, sino que convive, es con otros. Sobre el bien común remitimos a nuestra exposición en la Semana Atomista del año 2014, eh, y allí expusimos sobre las distintas corrientes de pensamiento filosófico-políticas acerca del bien común y explicando cuál consideramos la correcta y qué debe entenderse concreta y conceptualmente el bien común. Ahí analizábamos las encíclicas de las iglesias también, sobre todo. Ampliando este concepto de bien común, Alfonso Santiago, en un libro sobre bien común y derecho constitucional, voy a la nota al pie, dice así: podemos definir el bien común político como un conjunto de condiciones naturales y espirituales. Habla de condiciones espirituales de muy variado contenido: políticas, sociales, económicas, culturales, educativas, urbanísticas, ambientales, que favorecen el normal y pleno desarrollo de la persona humana y de los grupos que integran la sociedad política, las asociaciones intermedias, etc. Y que han de ser creadas por y para todos y cada uno de sus integrantes, bajo el lúcido y limitado gobierno de la autoridad pública. Si partimos también de nuestra disertación del año 2022, titulada La amistad política de Santo Tomás, en esta casa también, y a su vez seguimos la filosofía griega, platónica, aristotélica, agustiana y tomasiana, en la comunidad política ocupa un lugar principal la justicia, que realiza y perfecciona al hombre en su dimensión social. La justicia perfecciona al hombre, toda vez que es aquella disposición estable que garantiza la ordenación de las relaciones en la vida en común. Pero a la amistad también hay que otorgarle un carácter político y goza de cierta primacía sobre la misma justicia, puesto que la relación de alteridad amistosa es más profunda y fecunda. La amistad una cita, la amistad es es el más grande de los bienes de las ciudades, decía el Estagirita. Por eso Agustín de Hipona, en La Ciudad de Dios, afirma con toda claridad que es el amor que conduce a la amistad, lo que satisface y define como a la comunidad como tal. La amistad es un fenómeno de la vida comunitaria y esa apuesta y puesta en común solo se alcanza a conocer y transmitir a través de la palabra, aquella palabra que decía Aristóteles, ¿no? El logos. De ahí que si se comunica algo bueno, lo tenemos que tomar como útil y necesario para la vida según la razón, toda vez que nos conduce a la propia virtud y tal vez a la verdad con minúscula o a la verdad con mayúscula, Dios. Y si la causa primera de la comunidad es la amistad, también será su fin. Desde esta perspectiva, el bien común se descubre y pasa a ser amigos a los hombres, porque es el amor y no el mero respeto que despliega la fuerza unitiva necesaria para formar una comunidad. La amistad es causa y fin de la vida política, porque es aquello que realiza máximamente la atención hacia lo común, ya que es propio de la amistad generar trato, convivencia y por lo tanto unión. Busca unión. De ahí que digamos que la amistad es lo primero en la vida política,
porque de ella depende la existencia de la misma comunidad, pues toda unión de los hombres entre sí obra la amistad. Voy a una cita al pie. Creemos que, pues, que la amistad es el más grande de los bienes de las ciudades. Con ella reducirán al mínimo las sediciones. Y Sócrates hablaba principalmente que la ciudad sea unitaria, por lo cual parece ser, y de él dice, obra la amistad, como también sabemos que los discursos sobre el amor. Pero sentado que el hombre tiene como horizonte perfecto la relación de amistad, la justicia es aquello que en primer lugar permite que las relaciones puedan darse. Lo primero es aquel trato que respeta y restituye lo que es justo a cada cual, que no trae consigo la unión y la paz de las partes, pero establece los fundamentos de la paz. En este sentido, al respecto es necesario previo al amor de benevolencia. Esto lo dice Cortés Pacheco en un trabajo sobre la amistad política en Santo Tomás de Aquino entre la justicia y la misericordia. Las relaciones de justicia en sentido propio son previas al conocimiento personal del otro que posibilita la amistad. Recordemos que la justicia sobresale sobre otras virtudes morales y según Joseph Pieper, las virtudes fundamentales, en las virtudes fundamentales solo se puede amar aquello que se ha visto o reconocido. Ahí sobre las virtudes morales, mi padre tiene un trabajo que habla que la Suma Teológica no es un tratado de filosofía, aunque emplee continuamente como instrumento, sino de teología, y en la segunda parte de teología moral. Por ello no es de extrañar que encare el derecho de la virtud de la justicia, y después de ser definida la definición analógica, comience con el estudio de la ley eterna. Por ello, en la sociedad argentina primero tiene que primar la justicia, la que tiene que ser vista y reconocida por todos. La justicia no tiene como cometido, como fin, la unión entre las partes, sino darle a cada uno lo suyo. Tomás de Aquino, cuestión 58, artículo primero. Pero la justicia es alabada en la medida en que el virtuoso se comporta bien con respecto del otro. También Tomás de Aquino, la misma cuestión, artículo segundo. Así, las relaciones de justicia se podrían equiparar a una especie de amistad útil, pero no a la amistad perfecta. El hombre exige ser tratado con justicia, objetividad, proporción, pero a su vez necesita la otra mirada, bajo el trato y el abrazo que le da a un verdadero amigo, porque en sus necesidades y miserias necesita amar y ser amado, como fruto y último término del amor a Dios. Deus caritas est, tratando de imitar al ser único y como participación de su compasión y misericordia, que no es fruto de un acto de justicia con nosotros, sino un acto de superior de caridad y afabilidad. Por eso el orden lógico de las proporciones a alcanzar en nuestra Argentina, que a veces nos duele y para que nos eleva y nos duele, es de mayor concordia y misericordia, y no está primero la libertad, como muchos creen en un ejercicio desordenado de la misma. Tanto de la libertad de la época de Alfonsín, que bueno, la democracia era puro, él ya fue un libertinaje, entonces la tomó como una forma de gobierno, como la libertad financiera de la época de Menem, como la libertad, los libertarios de ahora que creen que el sumo bien es la libertad, sino la justicia. Primero tenemos que buscar la justicia. De ahí las relaciones sociales, las relaciones con el Estado impartiendo justicia, ¿no? De ahí que proponemos que busquemos la justicia para lograr la paz por añadidura y podamos gozar todos de los beneficios de la verdadera libertad. Justicia, paz, libertad. Ese es el orden lógico de las proporciones que tenemos que alcanzar. La amistad política está fundada en una caridad y afabilidad divinas, algo que todo buen corazón ansía, como el bien final y perfecto. En este caso podría decirse que el fin de la comunidad entendida como tranquilidad en el orden, San Agustín, es el descanso de todos aquellos afectos que nos unen verdaderamente. Esa concordia no puede unir a los ciudadanos sin antes hacerse unidos por la pasión por la justicia, pasión por la justicia. En palabra del doctor Angélico, la paz es indirectamente obra de la justicia, pero directamente obra de la caridad. Esto lo dice en la cuestión segunda, cuestión 29, artículo 3.
Es por la calidad que el hombre puede abrazar a otro hombre en su error, su culpa, incapacidad, deficiencia, con todas sus pobrezas y miserias materiales, morales o intelectuales, descubriendo sus carencias no como algo ajeno, sino como algo propias, haciéndonos prójimos, teniendo un corazón compasivo y misericordioso para una vida social más fructífera. Para el doctor común, la misericordia no anula la justicia, sino que es la plenitud de la justicia. Si dichas estas palabras en base sobre la amistad política de Tomás de Aquino y otros, es oportuno direccionarlas hacia la concordia nacional. Para ello debemos primero distinguir la teología de la ideología de la discordia y la concordia política de la nación, de modo tal que podamos obtener un fruto maduro y verdadero, dejando de meter pala en la hoy llamada grieta y de poner actitudes revanchistas o de venganzas para construir consensos que no deben sonar utópicos, sino idealistas. Val Halbel decía que apenas se abre la grieta en la pesada estructura de la mentira, todo el edificio se desquebraja en beneficio de la vida en la verdad. Intentaremos con nuestra sencilla para contribuir a tapar uno de los principales lugares de donde pasa la grieta, al menos en la justicia jurídica judicial penal. Bueno, todos sabemos las causas, estas llamadas causas de militares secundarias, las denuncias ahora contra los miembros de la guerrilla. Bueno, de esta manera convocamos a todos a no querer tener siempre la razón, sino iniciar sin odios ni rencores, con el destino de reconstruir un tejido social e institucional argentino con proyección universal y declinando las consabidas inclinaciones de la conciliación de un insaciable apetito de triunfo meramente electoral o de poder que en el status quo no nos ha traído la unión nacional, en especial si tenemos en cuenta que el mensaje papal de hoy y de siempre es de amor, de concordia, de diálogo, de reconciliación, de fraternidad. Decía Félix Lamas, un adjunto de mi padre, un gran profesor de lógica, en la Concordia Política, decía lo siguiente: está en la tradición encontrar plasmados los objetivos concretos de la vida de nuestro pueblo, en cuya adhesión encontraremos el camino seguro para cumplir esos objetivos. Tradición que, como toda tarea histórica, es necesario continuar, es preciso continuar, ya que como la realidad humana está abierta al perfeccionamiento, pero que jamás se puede ser desconocida o dejada de lado, so pena de caer en un proceso de disolución política, al desaparecer una de las bases más firmes de la concordia política duradera, y con ellas la paz y la justicia posibles y concretas. Bueno, ustedes saben, ir a un Estado fallido, no respeto de las instituciones, el Estado fallido, el narcotado, estuvimos bastante cerca, o estamos. De esta perspectiva se imponen como factores el poder de diálogo y la concordia para que se rescate la totalidad del poder político para ponerlo en función del bien común, la unión nacional, la paz social, la suficiencia económica y la socialización del amor. Por eso la concordia debe ser la unión de nuestra voluntad de respecto de bienes e intereses comunes. Esto requiere distribuida en la población una buena cuota de aquello que Víctor Frank llamaba voluntad de sentido, la obra de Víctor Frank, El hombre en búsqueda de sentido, ¿no? No puede haber paz si no hay concordia. La concordia es un elemento integrante de la paz. Si la Argentina, pues, no restablece con amistad cívica entre sus hijos, no tendrá paz. Menos si no se satisfacen primaria y preliminarmente las necesidades materiales necesarias: alimento, educación, seguridad, que según los clásicos son necesarios para el ejercicio pleno de las virtudes. A su vez, por todo esto consideramos urgente e imperioso restaurar la armonía social y una concordia básica que nos permita, sin olvidar el pasado, con memoria agradecida, cerrar un apartado oscuro de la vida argentina para mirar el presente y activar el porvenir. Unos hablan de memoria, la izquierda habla de memoria, la derecha habla de historia. Bueno, es una conjunción y un punto intermedio, es una memoria agradecida. La pasamos mal, sí, pero lo pudimos haber pasado mucho peor. Agradezcamos a Dios lo que vivimos y aprendamos sobre ello y construyamos sobre ello. Lo nuestro es lo único
no es única ni principalmente un conservadurismo devoto de una rutina ni el desagrado por la perturbación de hábitos de pensar, menos por pensar distinto, sino más que eso es la percepción de que sin la concordia nacional y si el delito, la anomia, el Estado fallido ganan terreno, originará una forma de vida y un carácter social lesivos a la forma de la vida misma y al carácter social propio del sistema democrático, republicano y federal, y de respeto por la libertad y del respeto de la libertad que es un beneficio para todos nosotros y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Preámbulo. Pero para contrarrestar ello debemos constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover los beneficios del bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad. Idem, ¿no? Preámbulo. Tenemos que armar la casa común que nos habla Francisco en Laudato Si. Si Dios es el arquitecto, solo falta el maestro mayor de obras y los obreros. Comienza haciendo lo necesario, luego haz lo posible y de repente estarás haciendo lo imposible, decía San Francisco de Asís. Construyamos desde la base de los cimientos un completo sistema, inclusive jurídico penal, que sea humanista, cristiano y en lo posible conforme a la doctrina social de la Iglesia. No porque alguien no profese este credo, o profese otro, o ninguno, o sea ateo o agnóstico, sino porque desconfiamos de una actitud escéptica ante las cosas trascendentes y no la respeten los demás y quiera vivir en un mundo meramente inmanente, o muy por el contrario, ser un fanático economicista materialista o un religioso ambientalista, o un religioso fundamentalista o un ambientalista. Lo aclaramos para que no queden dudas, para que no haya equívocos. Respetamos totalmente la libertad de culto, pero no el culto exacerbado al mero dinero ni el culto fanático religioso o exagerado a la naturaleza que atenta contra la vida de una sociedad. Pretendemos ir restaurar nuestra civilización como resultado de la eliminación de la mundanalidad en las jerarquías y de la múltiples corrupciones contra las cuales hierve la conciencia pública. La corrupción de la obra pública, la corrupción cultural, la corrupción psicológica, sociológica. Esto no es un tema opuesto a una materia de intereses permanentes y vitales para la humanidad y los derechos humanos, que se debe estar relacionada con el tema de las religiones, sin las cuales ninguna sociedad ha podido ni podrá durar. Los que creen que el tema religioso puede despreciarse o rechazarse porque la palabra le suena equívoca o pasada de moda y porque la cuestión de fondo se relaciona con algunas disputas abandonadas o superadas de hace mucho tiempo, están cometiendo el error común de pensar con las palabras en lugar de pensar con las ideas. En este orden de razonamiento no se puede negar que nuestra cultura fue hecha por una religión. La religión, sea cual fuere, es la base de la sustentación de los sistemas políticos y o de las sociedades modernas en casi todo el mundo. El Decálogo de Moisés es claro y buen ejemplo. Las modificaciones de las religiones o las desviaciones de las normas que imponen afectan nuestra civilización en su conjunto. Los filósofos griegos y los juristas romanos acordaron al derecho natural la función eminente de principio y medida reguladora de las legislaciones humanas, de todo el orden jurídico positivo. Entre ley natural y civilización existe un vínculo de identidad, No hay verdadera civilización que no se funda sobre la ley natural. Prolongando nuestras reflexiones, podemos decir que si toda cultura digna del hombre deberá respetar necesariamente los principios del orden natural, independientemente de las circunstancias de tiempo, clima, costumbres, cultura, etc. Y de los intentos de hacernos sucumbir ante la invasión de pueblos bárbaros, tanto antiguos como modernos, pues el respeto al orden natural constituye la garantía suprema de nuestro verdadero y real desarrollo cultural. Numerosos filósofos e historiadores han observado que el origen de las ciencias políticas se encontraba en la teología. Todo asunto profundo de esta cuestión jurídica confirma la verdad de esta observación. El derecho de gentes, el derecho constitucional, el derecho penal, el derecho de la mayoría de nuestras teorías jurídicas e incluso de diversas formas de gobierno que nos rigen, monarquía, aristocracia, democracia, poseen un origen religioso. Los fenómenos religiosos son germen donde todo lo demás, o al menos casi todos, derivan. Esto lo decía Durkheim. Jamás se ha constituido un Estado en el que la religión no le sirviese de base.
decía muy acertadamente Jacques Rousseau. Todos los conceptos sobresalientes de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados. Esto lo decía Carl Smith en Teología Política. Creo y sé que ninguna institución humana es durable si no tiene una base religiosa, postulaba Joseph de Maistre en Consideraciones sobre Francia. Toda gran cuestión política supone y desarrolla una gran cuestión religiosa, advierte Donoso Cortés. Alexis de Tocqueville estaba convencido que la democracia no podía sobrevivir a la pérdida de la fe cristiana. El gobierno del pueblo requería que se compartieran las convicciones sobre la verdad moral. La fe cristiana sacaba a los hombres fuera de sí mismos y les enseñaba que las leyes tenían que estar firmemente cimentadas en el orden moral revelado y garantizado por Dios. Si una nación democrática pierde su religión, escribió Tocqueville, cae presa del individualismo y el materialismo feroces. Estamos en camino. Y el despotismo democrático inevitablemente preparará a sus ciudadanos para la esclavitud. Por eso decía, es preciso mantener en todo trance el cristianismo en el seno de nuestras nuevas democracias. ¿Cuántos años pasaron de Tocqueville acá? Y parece que nadie lo leyó. El punto a aquellos intereses espirituales que hablaba Alfonso Santiago y los nuestros, y si se quiere a las fuerzas que vienen del cielo, una broma para Milley, y las religiones tergiversadas, rescatamos que para nuestro país, heredero de lo mejor de la civilización occidental, incluso respecto de la justicia, el sostenimiento del culto católico apostólico romano y cultivar los intereses espirituales de la nación, y por ende podemos agregar en los siguientes dos párrafos. Recordamos que en el preámbulo de la Constitución Nacional se invoca la protección de Dios y en el artículo 2 se dispone que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano. Monseñor Héctor Aguer, arzobispo de La Plata, emérito de La Plata, sostiene que entre la conciencia religiosa del individuo y las estructuras del Estado se encuentra la cultura de un pueblo, que tiene una religión como dimensión principal. Aunque se incluya otras confesiones como la comunidad judía o el Islam, la referencia a la cultura del pueblo es cristalina. Dios finalmente ingresó por vía de la ventana en el último párrafo del preámbulo. Los convencionales optaron por invocar la protección. Ello y el citado artículo 2 de la Constitución Nacional implica una confesionalidad implícita, en donde más allá de reconocerse luego en otros artículos la libertad religiosa, como bien lo destaca el constitucionalista Germán Vidal Campos, la presencia sostener, significa la unión moral entre la Iglesia Católica y el Estado argentino, así como el reconocimiento de la Iglesia como persona jurídica de derecho público. No se trata de un mantenimiento meramente económico, porque bueno, todos saben que quieren sacar algunos quieren sacar esto de que la nación argentina sostiene el culto católico de la Constitución. Tengamos presente que el orden lógico de la prelación de las palabras, de las normas constitucionales, de las más importantes primero a la secundaria después, recién en el artículo 14 se reconoce que todos los habitantes de la nación gozan de las siguientes leyes conforme los siguientes derechos conforme las leyes que rigen su ejercicio. Y recién ahí, luego de una larga mención de derechos, en el anteúltimo lugar, antes de enseñar y aprender, se reconoce la posibilidad de profesar libremente su culto. En su lógica también de que se pueden enseñar y aprender principios y valores de otras religiones, como el judaísmo o el islam. Masi Alberdi y los constituyentes querían que se pueble este territorio con hombres de buena voluntad. En uno de los años de la realización de la exposición del libro católico, el ex jefe de la Iglesia Argentina y ex arzobispo de Buenos Aires, consagrado pontífice el 13 de marzo del 2003, llamó a redoblar los esfuerzos por la tarea evangelizadora de la cultura en momentos en que se está intentando desmontarla. Destacó que la cultura católica está arraigada y es parte de nuestra patria, y no es una capa de pintura que se puede cambiar o limpiar. Y como siempre, Bergoglio insistió en ponerse la patria al hombro. En sintonía y en la situación actual, Monseñor Aguer sostiene que, apoyado en datos sobre el bautismo, aún hoy la mayoría de los argentinos cree que siguen siendo católicos, aunque en su vida práctica no sigan al pie de la letra los estrictos preceptos
que definen esa condición y cumplan con los ritos que la exteriorizan. La virtud de la solidaridad cristiana o no tiene punto de contacto con la caridad evangélica. La solidaridad puede considerarse como hacer lo que uno le compete en relación al bien común. La solidaridad es un actuar junto con otros y en una unión de destino, en el cual el bien individual del yo se convierte en un bien del nosotros, por el bien del conjunto. Bueno, todos conocemos acciones solidarias, fundaciones, y después tenemos los movimientos sociales. Algunos hacían acciones solidarias y he tenido casos que se quedaban con el 50% del plan trabajar del beneficiario, los intermediarios, ¿no? Intermediación política. Y decían que hacían obra de solidaridad. Buah. El bien común es la causa final de la sociedad política. Requiere además tener claro el concepto de misión. Cada país tiene su misión puesta por Dios al momento de su nacimiento. Como un comentario nuestro, podemos decir que en nuestro país la primera misión será lograr la justicia de los ciudadanos, la justicia de los ciudadanos. Cuando hablamos de una comunidad organizada, nos referimos a un gobierno, un Estado y un pueblo orgánicamente que deben cumplir una misión común como nación. Para que ello suceda es menester primero establecer esa misión, luego ordenarse adecuadamente para cumplirla, disponiendo de una organización objetiva y simple, pero eficaz y estable, aunque animada por un alto grado de perfectibilidad. El acto objetivo de justicia, de dar a cada uno lo suyo, perfecciona objetivamente el acto e implica cumplir con la virtud de la justicia, pero el hombre que se eleva subjetivamente cuando hace un acto de misericordia al dar a otro lo que necesita, más allá de lo suyo jurídico, cuando se condona una deuda que no es debida o se perdonan ofensas recibidas. Esto lo desarrollamos bastante en la conferencia de la misericordia como plenitud de la justicia en estas jornadas del año 2016. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Lucas 1, 78, 79. ¿Será el sol de nuestra bandera? Sí. Solo así podremos cumplir con nuestra misión de lograr la justicia de los ciudadanos, la paz de las naciones y la libertad de los pueblos. Hagamos la realidad la prédica de su santidad Francisco, sean sembradores de fraternidad y serán cosechadores de futuro, porque el mundo no solo tendrá futuro en la fraternidad. Esperemos que todas estas líneas hayan contribuido a cumplir esas premisas para que, conforme la consigna de esta jornada, seamos pacíficos y vivamos en justicia y concordia en la vida terrenal, para que sean para que sí podamos gozar de una vida eterna y una gloria divina. Nada más. Muchas gracias, doctor Casaubon. Recordemos una frase de Santo Tomás en la Secunda Secunde, cuando trata acerca de caridad y después de la paz. No puede haber paz verdadera sin la gracia santificante. Puede haber una cierta concordia, pero no puede haber paz sin la gracia santificante. Y al revés, cuando no hay paz es porque no hay gracia santificante. Es una cuestión del alma, ¿no? Sí, del alma y de toda la persona, porque las relaciones de caridad abarcan los actos externos también. No puede haber paz verdadera sin la gracia santificante. Entonces, esto indica la necesidad de reflexionar profundamente acerca de la Constitución, de la sociedad civil. Si la sociedad civil no puede superar sus problemas profundos de todo tipo, que finalmente terminan en la división y en el odio, sin la gracia santificante. Y por eso la sabiduría de nuestros predecesores, que están aquí representados en los cuadros, el padre Membiel, Saqueri, Tomás Casares, etcétera, que entendieron profundamente el significado de la verdadera constitución del Estado, en este caso del Estado argentino. Como dice el doctor, la Constitución señala
que el Estado Nacional argentino es católico. Claro, los masones y otros tratan de reducirlo a un sostenimiento económico, etc. Pero eso no es el sentido histórico. El sentido histórico es que nosotros somos España. Somos España en América. Más España que España, porque en España vino Fernando VII, se sometió a los franceses y por tanto al iluminismo, fue un traidor, etc. Entonces, nosotros somos la continuación de España y España es España porque unió la constitución del Estado, aunque todavía no había constitución en sentido actual, aunque tal vez la primera constitución era de los comuneros, ¿no? En el siglo XVI. Pero la constitución del Estado con la verdadera religión. Y esto nos remite a otro aspecto que hoy es muy importante, el Concilio Vaticano II en Dignitatis Humanae. Muchos atacan Dignitatis Humanae, pero Dignitatis Humanae manifiesta lo que ya estaba en la Constitución Nacional. Es decir, que el Estado tiene un deber respecto de la verdadera religión. Y la verdadera religión es la religión católica. Eso lo dice el Concilio Vaticano II al principio de todo. Y que deja inmutada la doctrina católica acerca de el deber de buscar y seguir la verdadera religión. No solo en el sentido personal, sino también en el sentido del Estado. O sea que la Constitución Nacional está perfectamente en sintonía con el Concilio Vaticano II. Y además anticipó algunos aspectos, como esto de la libertad de cultos. Porque es evidente que para que se pueda buscar la verdad religiosa es necesario que se ejerciten actos internos y externos libres, sin los cuales es imposible buscar esa verdad. Por eso tenemos una misión muy importante, no solo en continuar esta tradición, por eso hoy dedicamos también a la historia de la Sociedad Tomista Argentina, del tomismo argentino, este día. Tenemos también la misión de mantener ese artículo, porque es fundamental. Sí. Es una riqueza para toda la humanidad. Bueno, Porque prácticamente no existe ya ninguna constitución en el mundo donde se diga eso. Algún caso hay, pero muy restringido. en la Constitución del 49 de Perón, derogada, más allá de que se incorporaron unos artículos, sobre todo el 14 bis, etcétera, habla de defender bueno, sociedad políticamente soberana, económicamente libre, etcétera, pero habla de identidad cultural. Le agregan eso, la identidad cultural, en el preámbulo le habían agregado. Muy bien. No sé, algún comentario, el doctor Bach. Si quieren hacer sí, comentarios. Bueno, el otro día tuvimos la exposición de Beethoven. Ponete nomás. No se escucha. Se aproxima, me parece a mí, al pensamiento. Sí. Y hay otra cosa, la discusión de la Para los extranjeros, 1853. Bueno, y además, no solamente estas son las normas que se refieren a Dios, sino también el artículo 19, que si bien se usa para hablar de la libertad en el sentido de que las acciones privadas de los hombres no son objeto de juicio de los hombres, de los magistrados, deja a salvo que estas acciones están bajo el imperio de Dios, que incluso está por encima de los magistrados. Eso me parece que es importante.
Además, bueno, la identificación esta de la evangelización con el fin del Estado que se hace en esta discusión del 21 de abril del 53, 1853, me parece fundamental en este sentido. Y lo que decía usted, padre del concilio, es perfectamente compatible con la Constitución. Modernamente se habla de confesionalidades moderadas, que es lo que correspondería a nuestra Constitución en su tipología. Bueno, eso es poco lo que se podía decir. Gracias. El doctor Perdón. Mozo, sí. Ah, perdón, Casaubon, sí. Bueno, si mal no recuerdo, históricamente dentro de los convencionales constituyentes de 1853 había unos sacerdotes u obispos. Después en otro trabajo mío, lo puse en 2 o 3 párrafos, puse que más allá de la protección, la invocación de la protección de Dios como fuente de toda razón y justicia, los constituyentes de 1853 no previeron, no imaginaron que en el siglo XXI iba a haber leyes antinaturales, anticulturales, antirreligiosas, corruptas. Entonces, decía yo en ese trabajo, qué lamentable que no hayan podido puesto fuente de toda ley, razón y justicia, agregarle la palabra ley a la razón y justicia, porque la ley proviene de los 10 mandamientos, proviene de la ley eterna, proviene de la ley divina, defiende la ley natural, si no tenemos todas estas leyes antinaturales, ¿no? Bueno, propiamente son inconstitucionales todas estas leyes. No. Ahora después probarlo y hacerlo aceptar es otra cosa. La noción de ley está implícita porque el sentido de la ley es que haya justicia. Y si dice que Dios es la fuente de toda razón y la ley es una cierta razón del derecho, Claro. dice Bueno, otro pero más. los positivistas, un positivista ateo no te reconoce Bueno, eso que pero vos estás no es planteando. ¿no es cierto? Si la ley es una cierta razón del derecho y Dios es la fuente de la razón, es también la fuente de la ley y de la justicia, por lo tanto. No, pero para los positivistas la fuente de la ley es la Constitución, la ley, la Constitución originaria. Y un artículo mi padre decía, bueno, vamos para atrás, y al final la ley es puro hecho, es un hecho de un momento de la historia, y no está fundada en deja de ser razonable, deja de ser lógica, porque no está fundada en una ley que no la puedan modificar los hombres, que es la ley de Dios, la ley eterna. Doctor Mozo. Sí, gracias. También hacen hincapié en que el artículo 2 de la Constitución tiene que ver con la tradición, es decir, como aquello que se transmite de generación en generación y que es un elemento constitutivo de la nación. O sea, quitamos la catolicidad de la Constitución y del Estado argentino y el río justamente en el marco de lo que vos venías explicando, desaparece la nación. Sin tradición no hay nación posible. Sí, eso, la cita del Lama que hice justamente precisaba eso, ¿no? Que es continuar con la tradición. Y nosotros fuimos evangelizados, fuimos un país que fue evangelizado en la fe católica, así que no, de renegar de eso, si hubiera un conflicto sobre eso, vamos seguro a una guerra civil, pero estoy exagerando tal vez, pero quitarle la confesionalidad al Estado argentino, porque esa confesionalidad es previa a la constitución del Estado argentino, viene de San Martín para acá, y de los conquistadores españoles, obviamente. Quitar de eso sería una ruina total para nuestra civilización. Bueno, por eso bien dice ese artículo la nación argentina y no el gobierno federal. Sí. La nación argentina es mucho anterior y la constitución es un accidente de la nación argentina. Y está tan encarnado que costó muchas cabezas ese artículo 2, impuesto mayormente por el interior a la capital, bueno, a la ciudad de Buenos Aires. Es un artículo fundamental y también, además de nuestra tradición y tan importante dentro de la cultura nuestra, que por eso muchas veces la concordia es imposible cuando hay que, como usted proponía, buscar la concordia con alguien que promueve el ateísmo, está en contra de la iglesia
y bueno, todas las otras barbaridades que vemos del otro lado. Yo soy un teniente coronel del ejército, desde que tengo 14 años tuve que estar en un instituto militar defendiéndome de la subversión. Y desgraciadamente no encuentro ningún referente del otro lado que busque la concordia. Tengo para citar incluso hasta la semana pasada el foro de generales, presidido por el general Figueroa, que es un compañero mío, llamando a la cordialidad desde la época de Alfonsín. No tengo ningún otro referente que quiera la cordialidad del otro lado, ni buscar un acuerdo. Están todos presos los militares y están todos libres los que estuvieron del otro lado. Creo que hay un error de la justicia en ese momento, en este momento actual, y creo que hay una batalla, desgraciadamente, y es una batalla cultural y profunda, nada sencillo, y que viene desde hace varias décadas. No la hemos podido superar, pero con la que tampoco podemos transar. Exactamente. La única solución es la paz, y la paz viene de la caridad y de la gracia. Entonces, la solución radical es la evangelización, y eso evidentemente no puede hacerse de manera inmediata, porque hace falta un ejercicio profundo de caridad, porque la evangelización es caridad, es una obra de la caridad. Enseñar la verdad, transmitir el evangelio, pero eso tiene que ser hecho de una manera inteligente, estratégica. No se puede ir directamente a librar batallas particulares en ámbitos particulares sin considerar el conjunto de la situación. Y el conjunto de la situación es que la fe está debilitada, no solamente en nuestro país, en muchos países de la cristiandad, que sigue existiendo, aunque debilitada, y la cristiandad sigue existiendo. No es lo mismo Europa y América que Japón y China o Vietnam u otros lugares así, o la India. Es algo muy diferente. La mayoría del mundo todavía es pagana. Entonces, nosotros estamos en la cristiandad, una cristiandad debilitada por factores internos. Entonces, lo principal aquí es atender, en primer lugar, a la fe, porque no existe la gracia sin la fe. Entonces, si no existe la gracia sin la fe, no existe la paz sin la fe. Entonces, todo lo demás es periférico, es circunstancial. Hay que ir al problema principal. Y eso requiere, en primer lugar, una acción intraeclesial, porque la crisis fundamental la tenemos adentro ahora. No es simplemente la crisis de los enemigos de la fe católica, no es simplemente la crisis de los ateos o de los que siguen filosofías modernas, es una crisis interior a nosotros. Entonces, lo primero que hay que pensar es cómo recuperar nuestra propia cultura católica, que sea capaz de evangelizar de un modo cultural. Hoy en la conferencia de la tarde me voy a referir a eso. Antes se hablaba de la evangelización de la cultura, etcétera, ahora no se habla más, pero es fundamental. La palabra cultura es circunstancial, es moderna, es una cosa, pero todos entendíamos lo que quiere decir. Hay que ir a las raíces del pensamiento. En primer lugar, en la teología. Si no hay una teología adecuada, todo lo demás es inútil. Y después en la filosofía. Y de ahí hay que descender a todas las otras ciencias que aplican la luz de la razón y la luz de la revelación a la realidad práctica. Todas las ciencias hay que reconfigurarlas de esa manera para que después se pueda reconfigurar en la práctica la vida social y pueda ser establecida sobre la fe y sobre la caridad. Todo esto requiere una tarea muy grande, para eso estamos aquí, para pensar cómo hacer esto. Ignacio, exactamente el mismo pensamiento que expusiste lo desarrollé en otro artículo que es el mismo pensamiento que tiene el padre jesuita Alfredo Sáenz. Y con respecto a la pregunta del señor o la intervención, estoy terminando un artículo que se llama Temporalidad y Justicia, justamente sobre una resolución estratégica
de una buena vez y en forma definitiva de las causas secundarias, que yo ya llamo secundarias, después del juicio de las juntas, todo lo que vino desde el 2003 atacar con el kirchnerismo y esta sed de venganza jurídico pseudo-legal que hicieron. Pero eso requiere que estén la breva madura, las condiciones, un pensamiento estratégico, como decían Deregen. Así que, y después de esa es una solución que la tiene que dar la cabeza de la Corte como un poder del Estado, ejercer su imperium, su autoritas, su ius punendi, y eso lo tiene que ejercer una vez que tiene casos judiciales para resolverlo, pero mediante una táctica jurídica que no la puedo develar porque si no se perdería la estrategia. Pero el que tiene que dar la respuesta de todo este asunto es la Corte Suprema, porque el Congreso ya dio la amnistía, la ley de punto final, de obediencia a vida, los indultos de Menem y no se llegó a la solución. A ver, hay una, pero no, perdón. eh, Sí, perdón que lo interrumpa. Conozco muy bien todo eso, todos los vericuetos amañados procesalmente, sobre todo, y que no den la libertad de domiciliaria a personas mayores de 70 años. claro. Pero la solución es una solución estratégica mediante una ley entre un Congreso, un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo. Tienen que ser los tres poderes del Estado que pongan un punto final, por decir unas palabras, pero en verdad es una sentencia definitiva. Perdón. Claro. Sí, sí, sí. Claro. Mm. Sí, sí, sí. Bueno, le damos a Sí. ver la palabra que va a ser una pregunta. Bueno, buen día. El tema es el siguiente. ¿Qué nos diría hoy Santo Tomás con el realismo en una sociedad en la cual, por ejemplo, viene muy bien el ejemplo que puso el teniente coronel con el tema de la subversión y todas las injusticias que se cometieron? De la misma manera, eh, hoy en nuestra Argentina y violando la Constitución Nacional, se lleva adelante el crimen del aborto. Para eso sí hay plata, ¿no? Y cómo se puede llegar a la concordia y a la justicia social que todos cristianamente aspiramos, cuando pareciera ser que el sistema actual de gobierno, que de repente hubo una fiebre de democracia y la instalaron en todo Hispanoamérica, ¿cómo puede ser, con el realismo, que sigamos tolerando un sistema de gobierno al que yo humildemente le llamo demoniocracia, porque está totalmente enfilado, tiene un objetivo, toda gente obra por un fin, decía Santo Tomás, ¿no? Y el fin propuesto es precisamente uniendo la conferencia anterior de esos espíritus malignos, traidores, de esos ángeles caídos, porque no podemos dejar de analizar lo que acontece en nuestra realidad si eso no tuviese una plataforma y un para qué con una minúscula muy chiquitita, que es el para qué del horizontalismo, del materialismo, que atenta directamente contra nuestros valores cristianos. En síntesis, sin el para qué con mayúsculas, que es buscar la fe y con la fe el orden social a través de la justicia, el problema es quién es la causa, quiénes son los causantes de este sistema y por qué seguimos tolerando algo que nos lleva justamente a la discordia, a la intolerancia negativa de pelearnos entre hermanos, por ejemplo, en el caso de nuestro país, y cómo resolvería Santo Tomás esta cuestión.
Bueno, a ver Bueno, si... es la idea que tratamos de describir anteriormente. O sea, sin una evangelización profunda, esto es imposible. O sea, el Estado argentino es heredero de España, y España se constituyó durante siglos como una nación católica a partir de una vivencia profunda de la fe, pero sobre todo a partir de una reflexión teológica. Acá tuvimos una excelente exposición de un socio de la Sociedad Tomista Argentina, que es español, el padre Jaime Mercán-Simó, sí. que se refirió a Francisco de Soto, que era un tomista español de principios del siglo XVI. Todo la organización española, que era el primer imperio del mundo durante siglos, y que es aquel que constituyó verdaderamente nuestras naciones, toda esa constitución deriva de un pensamiento teológico muy perfecto, no solo perfecto, tomista. Salamanca era tomista, se convirtió del nominalismo, del pluralismo, porque había escotistas, nominalistas, y tomista se convirtió al tomismo. Entonces, claro, no todos pueden ser tomistas en la sociedad actual, pero sí pueden ser católicos, pueden ser religiosos, porque la religiosidad está en la naturaleza humana y está perfeccionada por la gracia. O sea, el hombre es naturalmente religioso. Claro, sin la gracia, la religiosidad se deforma, incurre en errores, en falsas religiones, etc. Pero con la gracia florece todo. Porque, aunque la religión no sea una virtud teologal, de alguna manera es el ápice, porque aquí hablamos de la justicia, pero la religión es justicia, es la forma fundamental de la justicia, que se refiere a Dios. Entonces, todo se reordena a partir de la religión. Pero así como no puede haber justicia perfecta sin gracia santificante y sin caridad, no puede haber religión perfecta sin gracia santificante y sin caridad. Y esto, por supuesto, supone la fe, que no es una fe vaga, una fe en cualquier cosa, sino la verdadera fe. Entonces, el camino intelectualmente está bien trazado, solo que hay que obrar armónicamente, coordinadamente, para lograr el objetivo, que no es otra cosa que volver a lo que nosotros somos. Sí. Cada uno según su responsabilidad, porque en la iglesia hay jefes y los jefes son los obispos y los sacerdotes. Entonces, claro. Sí. Sí, una bueno, cosita ahí para responderle al tema puntual de la pregunta. Bajando al plano un poco terrenal y de práctica política y jurídica, la Corte sobre el tema del aborto podría llegar a declarar la inconstitucionalidad de la ley del aborto, pero tiene que tener un caso y tiene que estar bien fundado. Otra cosa, bueno, todos los abogados conocen lo que es una sentencia arbitraria de algunos jueces, de algunos magistrados, y en mi tesis doctoral, que si Dios quiere la presentaré a fin de año o el año que viene, hablo de un estándar, un paso más de la sentencia arbitraria, que son los fallos contra natura. Fallos contra natura son los fallos que van contra la naturaleza de las cosas que están adentro de un pleito, contra la res. ¿Por qué? Por presiones políticas, por presiones mediáticas, por presiones ideológicas. Y esa doctrina de fallos contra natura, esa anticipación para el siglo XXI, se puede dictar también respecto de las leyes, porque algunas leyes que saca el Congreso son hechas por el lobby y la presión internacional de te doy el fondo del FMI un préstamo, pero vos sacame la ley del aborto, presiones de ONG a favor de la naturaleza o esto o lo otro. bueno, a ver, sí. brevemente, porque ya tenemos Sí, que tenemos seguir que con seguir a ver, porque... una pregunta brevemente.
Tres Sí. cositas muy breves. Una. Una, yo doy por supuesto, no tengo averiguado todo, pero doy por supuesto que todos los que gobernaron son todos bautizados. Una. Dos, la gente que elige, si la mayoría es católica, la mayoría católica eligió lo que tiene. Tres, ¿el camino de Mandela es un camino viable o no? Bueno, la gente es católica, pero no siempre es coherente con la fe católica. Hasta hace poco el presidente tenía que ser bautizado, si no, no podía ser presidente. Ahora quitaron eso, pero de hecho los presidentes fueron todos católicos, incluyendo los kirchneristas, y hasta iban a Luján y eran devotos de la Virgen de Luján, y eso hay que valorarlo, porque en muy pocos países el pueblo entero ve favorablemente que el día del primer gobierno patrio vaya el presidente con los soldados a la catedral y que el día de la independencia también vaya y que, bueno, y que haya una capilla en la Casa Rosada, una iglesia adentro. Bueno, eso es un valor. Claro, después el problema es más bien nuestro, porque esta gente heredó una educación que era muy débil, muy flaca. Claro, tiene muchas causas, el catolicismo liberal, cosas que vienen de hace más de un siglo, ¿no? Y que, claro, ahora muestran sus resultados, ¿eh? Pero lo que no se puede pensar es que el camino sea naturalista, tipo Gandhi, una cosa así, ¿no? Eso no funciona a la larga, porque, y claro, lo único que puede establecer es una especie de mínimo común denominador, es decir, a lo sumo se puede llegar a una especie de constitución de los Estados Unidos donde están todos metidos adentro y es un caos de religiones, de concepciones, un desorden espiritual. O sea, no podemos descender a ese nivel. Esa no es la solución. Eso sería una especie de remedio formalista kantiano, ¿no? Conservemos el imperativo categórico y más o menos metamos todo en concordia con el imperativo categórico, pero eso, como ya se demostró históricamente, no funciona. Y complementando, Mandela esos líderes surgen en los pueblos, son gente de pueblo y son de acuerdo a la idiosincrasia de ese pueblo. Mandela, Karol Wojtyła, Martin Luther King, y nosotros tenemos otra idiosincrasia, otra cultura, necesitamos personalidades fuertes, que si son cristianas, si son caritativas, 10 veces mejor, pero no sé, me imagino ahora San Martín, Rosas, Perón, no eran personas así pacifistas, flower power o esas ideologías media raras de ahora. Eran personalidades fuertes que guiaban, eran de pueblo, salieron del pueblo y conducieron, bien o mal, con errores, con aciertos, los destinos del país durante 50 años cada uno. Sí. Y recordemos a Belgrano, Belgrano, ¿no? que estuvimos ahí. El otro día comenzamos la misa. Y terminamos.